Shalom hermanos, buenas tardes. Soy José Luis Espinato del Ministerio Cultura del Reino. Estamos aquí en este momento muy contentos porque vamos a presentar este estudio para la Fundación Jalel. Queremos aprovechar para dar gracias a la fundadora por esta cobertura, esta oportunidad que nos dan de presentar este estudio. Estamos ansiosos porque la visión que Jalel tiene se expanda por el mundo entero y nos complace grandemente poder aportar, colaborar con nuestro granito de arena para la formación, la educación de todos aquellos que se están integrando a la visión de Jalel. Nosotros queremos pedirles humildemente de que vean este video con mucha calma, con la Biblia en la mano, y que traten de verificar todo lo que nosotros vamos a hablar hoy día, porque vamos a afrontar un tema que es demasiado importante para el conocimiento de las Escrituras, para su correcto entendimiento más bien. Y queremos nosotros, es nuestro deseo, que lo que ustedes escuchen hoy día les llegue hasta el fondo de su corazón y pueda renovar su entendimiento en la forma de que nuestro Mesías quiere, ya que nosotros queremos colaborar en el objetivo que Jalel tiene de unir a judíos y cristianos como un solo pueblo, bajo una sola Torá, bajo una sola ley y con un solo pastor que es nuestro Mesías Yeshua. Por lo tanto, hermanos, prepárense porque vamos a contar una de las historias más grandes jamás contadas. Vamos a contar la historia más grande que ni aún Hollywood ha podido plasmar en una pantalla todavía. Y es el plan maestro de nuestro Abba, de nuestro Padre Eterno, de nuestro Elohim, Padre de nuestro Mesías Yeshua. Vamos a romper un mito, pero basándonos totalmente en la Escritura. Por favor, yo les pediría que traten de anotar los versículos que vamos a ir citando para que los lean después con calma cuando repasen el estudio, porque si nos ponemos a leerlos todos vamos a perder mucho tiempo. Entonces anótenlo y luego los leen con calma, ¿ok? Vamos a comenzar entonces con la historia más grande jamás contada: las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quiénes son esas ovejas? ¿Dónde están en este momento? ¿Y qué sucedió con ellas todo este tiempo? Prepárense porque van a ustedes descubrir algo que nunca antes habían escuchado antes. Comenzamos, hermanos, y empezamos con el Evangelio de Mateo. Vamos a empezar con el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 5. Vamos a empezar con unas palabras clave de nuestro Mesías. Vamos a tratar de entender qué es lo que él quiso decir con estas palabras. Escuchen. Capítulo 10 de Mateo, versículo 5, dice: a estos 12 envió Yeshua, o Jesús, y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Palabras muy profundas de nuestro Mesías. Les dijo: por camino de gentiles no vayáis, ni donde los samaritanos tampoco. Eso los voy a explicar después si queda tiempo. Sino ir más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Dónde estaba mandando Yeshua a sus 12 apóstoles? Porque fíjense cómo empieza. Le dice: a estos 12 envió. Y le dijo: vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hermano, ¿quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿Quiénes son? ¿Y por qué el Mesías estaba mandando a sus discípulos que vayan tras ellas? Vamos a continuar leyendo. En Mateo 15, 24 nos dice: él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Nuevamente nuestro Mesías aquí diciendo:
que él no había sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a la misma que él anteriormente le dijo a sus discípulos, vayan a buscar a las ovejas perdidas. Entonces él había sido enviado a esas ovejas que estaba mandando a sus discípulos a buscar. ¿Quiénes son esas ovejas? En Juan 10, 16 nos dice, también, dijo el Mesías, tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Tremendo, ¿no? ¿Quiénes son esas ovejas que no estaban en ese redil en ese momento? A las que también les era necesario traer. Y les dijo, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Estos 3 versículos son tremendamente importantes. El Mesías manda a sus apóstoles, a los 12, a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dice que su padre lo había enviado a él, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y también dice que él tenía otras ovejas que no son de ese redil. ¿Cuál era el redil que estaba ahí? El redil que estaba ahí era Judá, los judíos. Pero dice que él tenía otro redil, otras ovejas que no estaban en ese redil, pero que también las debía traer. Fíjense lo que dice. Aquella también debo traer. No dice yo debo ir a ella. Dice debo traer. Estos detalles son demasiado importantes. Si no entendemos quiénes son esas ovejas y por qué él dijo las debo traer, no vamos a entender nada. Entonces, prepárense porque vamos a descubrir quiénes son esas ovejas. Anduvieron perdidas mis ovejas, dice Ezequiel 34:6. Un poquito de historia. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. ¿Dónde están esas ovejas perdidas? Ezequiel dice, en toda la faz de la tierra esparcidas. Y dice, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Acuérdense, Ezequiel es antes del Mesías Yeshua, o Jesús. Entonces, por eso es que vino el Mesías y dijo, yo voy a ir por esas ovejas que están esparcidas por toda la faz de la tierra. Yo las buscaré. ¿Van entendiendo? Entonces, las ovejas perdidas de la casa de Israel, dice Ezequiel, estaban esparcidas por toda la tierra. ¿Quiénes eran esas ovejas y por qué estaban esparcidas? Es lo que vamos a averiguar hoy día. Jeremías también habla, 56. Dice, ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores las hicieron errar. Por los montes las descarriaron. Anduvieron de monte en collado. Y se olvidaron de sus rediles. Entonces Jeremías también habla de que ovejas perdidas fueron mi pueblo. Entonces, estamos empezando a entender de que esas ovejas son el pueblo de Israel. Porque dice aquí Jeremías, ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores las hicieron errar. Por los montes las descarriaron. Vamos a ver otro texto muy interesante. Somos comparados con ovejas, según lo que acabamos de leer de Jeremías, que dice, ovejas perdidas fueron mi pueblo. Entonces, ¿cómo podemos confirmar que somos comparados con ovejas? ¿Cómo podemos asegurar eso? Porque el libro de Primera de Crónicas, capítulo 17:7, nos dice, por tanto, ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho el Eterno de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Entonces, de acuerdo a Primera de Crónicas 17:7, somos comparados con ovejas. Y esto empezó desde el rey David. Entonces, esto nos dice que somos comparados con ovejas. Por lo tanto, el Mesías dijo que él había venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Estamos hablando de que el Mesías vino por el pueblo de Israel, que había sido disperso por toda la tierra. Continuamos. ¿Qué es una oveja perdida? Una oveja perdida es aquella que se ha separado de la manada
o del redil. Está desamparada y es muy vulnerable a los depredadores. Hermano, estas ovejas perdidas de la casa de Israel se separaron del redil, de la manada. Efectivamente, fueron muy vulnerables. Es más, dice que las ovejas son tan vulnerables que ellas no ven al larga distancia. Ellas no ven cuando el lobo se les está acercando, ellas solo ven a corta distancia. Por eso es que son muy vulnerables y se necesita un pastor. Estas ovejas de la casa de Israel, por ser tan vulnerables y estar apartados de la manada, cayeron presa de los depredadores. Y eso es lo que vamos a estudiar. ¿Qué pasó con ellas? Jeremías 50, 17 nos dice: rebaño descarriado es Israel, nuevamente confirmando que somos ovejas, o que somos comparados con ovejas. Rebaño descarriado es Israel, leones lo dispersaron. El rey de Asiria lo devoró primero, Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Esto es espectacular. Esta cita de Jeremías es espectacular. ¿Qué quiere decir Asiria lo devoró primero y Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después? Aquí es donde empieza la cosa. Vamos a continuar. Hablando un poco más de las ovejas dispersas, dice: irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. Y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Oíd palabra del Eterno, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid: el que esparció a Israel los reunirá y guardará, como el pastor a su rebaño. O sea que a estas ovejas dispersas, alguien las esparció por el mundo. Y aquí el Eterno está diciendo que Él mismo, que fue el que las dispersó, las traerá de nuevo. Las reunirá de nuevo. Versículo 11. Porque el Eterno redimió a Jacob. Los redimió de mano del más fuerte que Él. Todo esto es de la cita de Jeremías 31, del 9 al 11. Entonces, dice: irán con lloro. Está hablando de que estas ovejas descarriadas se fueron del redil, se apartaron con lloro, porque el Eterno las hizo irse, las echó, pero con misericordia dijo que las haría volver. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Elohim me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: el Eterno me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de la cita de Génesis 41, del 51 al 52, cuando Jacob bendice a sus hijos, a los hijos de José. Bendice a Efraín y bendice a Manasés. Y dice: y llamó José el nombre del primogénito Manasés. O sea, porque él dijo: Dios me hizo olvidar todo el trabajo de la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín. Entonces José aquí está explicando por qué le puso este nombre a cada uno de sus hijos. A uno Manasés y al otro Efraín. Y el segundo le puso Efraín porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. O sea que Efraín significa también fructífero. Y eso tiene un porqué bastante. Entonces, ¿por qué sacamos este texto de que José le puso estos dos nombres a sus hijos? Porque aquí nace una historia muy, muy grande. La profecía de Jacob acerca de sus hijos. Vamos a leer que dice: y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor. Principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. ¿De qué está hablando Jacob aquí? Jacob aquí está
bendiciendo a todos sus hijos. Y cuando habla de Rubén, su primogénito, esta es la bendición que le da. Una bendición un poco rara, porque le dice: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en idea, principal en poder. Hasta ahí todo iba bien y estaba bonito. Pero le dice: impetuoso como las aguas, no serás el principal. O sea, lo descalifica como su primogénito. Dice: por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Entonces vemos aquí que Jacob le quita la primogenitura a Rubén. Se la quita. Vamos a continuar. Rubén queda descalificado. Y esto lo vamos a ver en Primera de Crónicas 5 del 1 al 2. Nos dice: los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijos de Israel, y no fue contado por primogénito más Rubén. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Esta escritura de Primera de Crónica no confirma de que Rubén fue descalificado, y la primogenitura de Rubén pasó a José. Interesante. Ahora José era el primogénito. Jacob bendice a los hijos de José. ¿Qué sucede aquí? Dice: entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés. Cruzó los brazos, colocando así sus manos adrede o a propósito, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José, diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y se ha perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Génesis 48, del 14 al 20. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó estos disgustos, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la de Manasés. Y le dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor, Efraín, será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día, diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate como Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes que a Manasés. ¿Qué tenemos hasta acá? Tenemos una situación. Rubén, que era el primogénito, fue descalificado. La primogenitura pasó de Rubén a José, pero Jacob la trasladó de José a Efraín. Entonces, ahora resulta que el nuevo primogénito de Jacob es Efraín. Primogénito biológico versus profético. Esto es muy interesante. El primogénito biológico es aquel que abre matriz. El primogénito profético es el que se convertirá en un líder espiritual. No siempre, hemos dicho casi nunca, el primogénito biológico venía a ser el primogénito espiritual. De hecho, en toda la escritura vemos que siempre el primogénito biológico ha pasado a hacerse en segundo lugar. Y el segundo hijo nacido ha sido llamado primogénito profético o el líder espiritual. Vemos todos los casos que han sucedido en la escritura. Por ejemplo, en Esaú y Jacob, Esaú era el primogénito biológico, pero Jacob fue el primogénito profético, porque desde el vientre de su madre, el Eterno le dijo a su madre que él sería, que la promesa venía por él, no por el mayor que era Esaú. Entonces, una cosa es ser primogénito biológico y otra cosa es ser el primogénito profético. Entonces, ahora, para Efraín, para el primogénito, para Efraín como primogénito, tiene la responsabilidad de cuidar de sus hermanos. Siempre el primogénito tenía la responsabilidad de cuidar con sus hermanos.
él tenía que encargarse de ellos y tenía que darles todo lo que ellos necesitaban. Por eso es que lo vamos a ver un poco más adelante, todas las tribus de Israel, excepto la de Judá, adoptaron el nombre de Efraín. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, Efraín, aparte de ser la más grande, era el primogénito y tenía que hacerse cargo de todos sus hermanos. Para Judá, en cambio, estaba reservada la monarquía. La monarquía. Acuérdense cómo lo vemos esto. En Génesis 49:10 nos dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Enviados a explorar. ¿Qué pasa aquí? Hasta acá vamos a dejar claro lo siguiente. Tenemos, de los 12 hijos de Jacob, tenemos dos grandes protagonistas hasta el momento. Tenemos a Judá como el líder espiritual, como el encargado de la monarquía. Acabamos de ver que sobre Judá iba a descargarse la monarquía por siempre, y por eso es que nuestro Mesías es el león de la tribu de Judá, y la monarquía le iba a pertenecer siempre a Judá. Pero por otra parte, tenemos al otro hermano, a Efraín, que era considerado el primogénito, el que se tenía que hacer cargo de todos sus hermanos. Entonces, hay dos hermanos involucrados. Entre estos 12, hay dos que son los que llevan adelante la historia del pueblo de Israel a partir de ahora. Caleb, por ejemplo, era de la tribu de Judá, y en la historia de los 12 espías que son enviados a explorar, sabemos que 10 de ellos vuelven con un informe negativo y 2 de ellos vuelven con un informe positivo. Bueno, de los 2 que vuelven con un informe positivo, ¿quiénes creen que eran? Justamente los 2 bendecidos, Caleb y Josué. Caleb de la tribu de Judá y Josué de la tribu de Efraín. No es coincidencia que estos dos personajes, que fueron proféticamente anunciados, uno como primogénito y el otro como monarca, son los dos que traen un informe positivo. Judá, del cual viene Caleb, y Efraín, del cual viene Josué. Estos dos hermanos cumpliendo la profecía de Jacob, uno que se convertiría en multitud de naciones y el otro en el portador de la monarquía eterna. Esto es increíble, esto es impresionante, porque ahora, a partir de este punto, entramos como preámbulo, entramos en la historia. ¿Qué pasó? Ahora de que ellos entran ya a la tierra prometida, Josué consolida a las 12 tribus. Ya ellos logran entrar a la tierra prometida. Josué les distribuye sus tierras a todos ellos. Cada una de las tribus obtiene su porción de tierra conforme a los límites geográficos que el Eterno les había marcado. Y empiezan a vivir y a cumplir la Torá, la ley dada por Moisés en el monte Sinaí. Empiezan a cumplirla desde el momento en que entran a la tierra prometida. Y viven muy felices, creciendo, multiplicándose por casi 480 años. Hasta que llega un momento, hasta que llegamos a la historia del rey David. Desde que ellos conquistaron la tierra prometida hasta que sube como rey David, todo estaba bien. Todo estaba en paz y tranquilo. El pueblo era temido por el mundo entero. El pueblo de Israel se lo consideraba como la potencia del momento, como una de los imperios más grandes, donde tenían un Dios poderoso que los seguía a todas partes. Pero luego viene la historia del rey David. Sabemos lo que pasó con el rey David. Sabemos que él tenía un anhelo muy grande de construirle una casa al Eterno, un templo. De hecho, el Eterno les revela los planos y las especificaciones exactas y precisas de cómo iba a ser ese templo. Pero por David tener las manos manchadas de sangre,
el Eterno le dice, pero no serás tú el que me construya mi casa, sino que lo hará tu hijo Salomón, porque tú tienes manchadas las manos de sangre. Entonces cuando David muere, su hijo Salomón es el que hereda el reino. Y Salomón le pide al Eterno mucha sabiduría. Y le dice, Padre, yo te pido sabiduría para poder juzgar a tu pueblo este tan grande que tú me has dado. Y el Eterno le dice, por no haberme pedido riqueza, ni fama, ni gloria, ni poder, sino sabiduría, pues te daré todo, incluido la riqueza. Y Salomón hereda el reino de Israel lleno de sabiduría y se convierte en uno de los reyes más ricos, o si no el más rico que ha existido en toda la historia. Pero también le pone condiciones. Así como le da bendiciones, también le pone condiciones. Y le dice, Salomón, te voy a dar todo lo que me has pedido, pero te voy a poner condiciones. Dice, si en algún momento tú llegas a tener mujeres que no sean de la casa de Israel, que no sean del reino de Israel, tú estás prohibido por eso. Tú estás prohibido de tener mujeres paganas, mujeres de las otras naciones paganas. Pero llega un punto en el que Salomón llega a tener como 700 esposas y 300 concubinas. Y dice la historia que esas mujeres hicieron desviar el corazón de Salomón. Y Salomón les permitió levantar altares paganos en tierra de Israel. Ahí Salomón se metió en graves problemas, porque lo que el Eterno le dijo, Salomón lo infringió. Y como ustedes saben, el Eterno no se queda con nada. Da a cada uno la paga según sus acciones. Entonces, el rey Salomón es confrontado por el Eterno y le dice, por haberme desobedecido y haber hecho alianza con pueblos paganos y haber permitido que mujeres paganas desvíen tu corazón y tú les hayas permitido levantar altares a Baal, a Moloch, a Astarot, en fin, a todos los dioses cananeos, le dice, ahora dividiré tu reino. Y aquí viene el castigo para el reino de Israel, para Salomón. Le dice, Salomón, dividiré tu reino en dos, pero no lo haré de tu mano, sino que lo haré de la mano de tu hijo, Roboam. Y efectivamente, cuando Salomón muere, Roboam hereda el reino de Israel. Roboam se convierte en el nuevo rey de Israel. Pero resulta que Roboam hizo lo malo delante de los ojos del Eterno. Y por lo tanto, el Eterno ahora empieza a hacer cumplir la promesa o la advertencia que le había hecho a Salomón cuando le dijo que rompería el reino de manos de su hijo Roboam. Y es en ese momento cuando el profeta Ahías se le presenta a Jeroboam. ¿Quién era Jeroboam? Interesante. Jeroboam, para empezar, era el encargado de las finanzas del reino, que había huido a Egipto cuando el Eterno le informó, le reveló a Salomón que él dividiría su reino en dos de la mano de su hijo y que una parte del reino se la daría a Jeroboam. Entonces Salomón intentó matar a Jeroboam, pero Jeroboam huyó a Egipto. Y solamente cuando Salomón murió, Jeroboam regresó a Israel. Y cuando regresó es que el profeta Ahías lo intercepta en el camino y le dice, tengo un mensaje del Eterno para ti. Le dice, de las 12 tribus de Israel. Y entonces en ese momento el profeta Ahías saca su manto, su talí de oración, el manto, lo rompe en 12 pedazos y le da 10 pedazos a Jeroboam. Y le dice, el Eterno dice que estos 10 pedazos corresponden a 10 de las 12 tribus de Israel. Tú serás el rey de 10 de las 12 tribus de Israel. Y estas otras dos se quedarán como remanente
para Roboam, el hijo del rey Salomón. Entonces aquí nace la historia de la división del reino de Israel en dos casas. Las dos casas de Israel. La casa de Judá o reino del sur y la casa de Israel o reino del norte. Jeroboam forma su capital en el norte de Israel, en Samaria, y reina sobre 10 de las 12 tribus. Roboam se queda en el sur de Israel y sigue como capital Jerusalén, y queda con Roboam la tribu de Judá y la tribu de Benjamín y la orden sacerdotal de Leví. Aquí tenemos una división ya. Aquí ya tenemos un reino dividido. Aquí tenemos un reino dividido donde hay 10 tribus por un lado y 2 tribus por el otro lado. Lo interesante es que la promesa que el Eterno le había hecho a Judá de que no se apartaría el cetro de Judá hasta que venga Shiloh. Fíjese cómo el Eterno tiene unas cosas interesantes. Él te hace una promesa en base a las reglas de juego que Él pone. Pero si tú rompes las reglas de juego, Él puede modificar la promesa que hizo, la palabra que puso, porque tú la rompiste primero. Él puede hacer cambios que aparentemente van en contra de lo que Él mismo dijo. Él hace ciertos cambios, pero que al final todo va a volver a cumplirse la primera promesa que Él dio. Entonces Él se reserva el derecho de modificar las reglas de juego basado en que nosotros las rompimos primero, no Él. Entonces ahora Él le está hablando, el Eterno, a Jeroboam, el rey de las 10 tribus del norte, y le está diciendo: Jeroboam, si tú andas derecho conforme a mis mandamientos, a mi palabra, guarda mi Torah, guarda mis preceptos, y así lo enseñas al pueblo, dice: edificaré una monarquía en ti. Pero ¿cómo es eso? ¿No había ya edificado una monarquía en Judá? Porque le hace esa promesa, le dice: edificaré una monarquía en ti. Entonces ahora Jeroboam, que dicho sea de paso, adivinen qué, era de la tribu de Efraín. Vemos nuevamente a estos dos hermanos entrar en escena. Jeroboam, Efraín y Judá. Vemos a Judá y a Efraín nuevamente en escena. O sea, hermanos de diferentes tribus, ¿no? Claro, pero hermanos de diferentes tribus. Pero vemos nuevamente que Efraín, que había sido el primogénito que Jacob adoptó, entra en escena ahora como haciendo un doble papel que antes no había sido ordenado por el Eterno así. A Efraín se le dio la primogenitura y a Judá la monarquía. Pero ahora, en base a lo que Salomón hizo, a la desobediencia de Salomón, Efraín se estaba convirtiendo en primogénito y en monarca a la vez. Estaba obteniendo los dos títulos. Y le dijo a Jeroboam que si él obedecía y guardaba la Torá y enseñaba así al pueblo, dice: edificaré en ti una monarquía eterna. Se le prometió a Jeroboam una monarquía eterna también, como se la prometió a David. Aquí viene la cosa. Por muchos años todo estuvo bien, pero luego vino la codicia, el leshon hará, la lengua, la inclinación al mal, el yetzer hará, mejor dicho, la inclinación al mal, esa inclinación al mal que tenemos los seres humanos cuando tenemos un poco de poder y ya nos creemos los reyes del mundo. Esa inclinación al mal entró en Jeroboam, y Jeroboam empezó a prohibirles al pueblo que suban a Jerusalén a celebrar 3 fiestas de peregrinación obligatoria que el pueblo tenía. De las 7, habían 3 fiestas
de peregrinación se llamaban, donde el pueblo estaba obligado a festejarla en el templo de Jerusalén. Entonces, 3 veces al año, para la fiesta de Pesaj, para la fiesta de Shavuot, Pentecostés y para la fiesta de Sukkot de los tabernáculos, el pueblo subía 3 veces al año a celebrar la fiesta en Jerusalén. Pero la inclinación al mal que entró en Jeroboam originó en él un cierto temor y dijo: yo creo que el pueblo va a encariñarse nuevamente con Roboam y van a elegirlo como rey y a mí me matarán. Es mejor que yo no los deje subir más a adorar en las 3 fiestas de peregrinación a Israel. Entonces Jeroboam construyó 2 altares en el norte de Israel, donde ellos vivían en Samaria, 2 altares en los montes, y allá en esos altares él permitió que se sacrificaran y se hicieran ofrendas. Estos 2 altares eran 2 becerros de oro, eran 2 becerros, tipificando el primer becerro en el monte Sinaí. Entonces, cuando el Eterno vio que Jeroboam edificó altares, 2 nuevos becerros en los montes de Tel y Dan, y empezó a ofrecer sacrificios allá, y empezó a inventarse nuevas fiestas con nuevas fechas diferentes a las que el Eterno ya había dictado, y nombró sacerdotes a dedo que no eran de la tribu de Leví, porque cuando él empezó a hacer esto, los levitas que estaban dispersos en toda la tierra de Israel, los levitas que estaban en Samaria, cuando Jeroboam tomó esa decisión, ninguno quiso aceptar ser sacerdote fuera de el templo de Jerusalén. Entonces todos los levitas abandonaron las tierras del reino del norte y todos se regresaron a Jerusalén. Entonces él no le quedó opción que nombrar sacerdotes que no eran del orden levítico. Gran abominación, porque violó 2 grandes mandamientos de la Torá: no sacrificar en ningún lugar que no fuera el monte de Jerusalén, el monte del templo, y que ningún sacerdote que no venga de la línea de Leví podía oficiar en ninguno de los servicios. Entonces Jeroboam violó estos mandamientos estrictos del Eterno. Por lo tanto, el Eterno le dice, llama a juicio a Jeroboam y le dice: Jeroboam, si tan solo hubieras hecho caso de lo que yo te advertí, hubieras tenido una monarquía eterna. Pero ahora, por haberme desobedecido, le dice, borraré tu simiente, borraré tu semilla de la faz de la tierra. O sea, como para que no quede nunca ningún descendiente de Jeroboam que pudiera reclamar la monarquía nuevamente, porque eso es lo que sucede cuando se elimina a un rey. Se corta toda la descendencia de ese rey. No puede quedar ni uno solo para que reclamen la corona. De la misma manera, el Eterno le dice a Jeroboam: eliminaré toda tu descendencia. Y efectivamente, Jeroboam muere, y luego los siguientes que vienen a tomar la corona acaban con toda la descendencia de Jeroboam y no queda uno solo. Por lo tanto, la monarquía ofrecida a Jeroboam es quitada de raíz hasta su último descendiente. Y ahí vemos cómo el Eterno juega con las reglas, con las leyes, sin que una invaliden a la otra, y hace que esa monarquía que le prometió a Jeroboam sea, debido a la desobediencia de Jeroboam, sea quitada de él completamente y regresa nuevamente a Judá. Entonces, después de varios sucesos que ya se los he contado, finalmente la monarquía queda nuevamente en Judá hasta el día de hoy, porque solamente cuando nuestro Mesías venga como rey, ¿por qué nuestro Mesías no recibió
esa monarquía cuando vino la primera vez? Porque Él no vino como rey. Él volverá a su coronación como rey. Y cuando Él vuelva por segunda vez a su coronación como rey, ahí es donde la promesa que se le hizo a David es que caerá sobre el Mesías, descendiente de Judá, y Él recibirá la monarquía eterna. Va a haber un nuevo rey en Israel después de Salomón, porque Jeroboam fue un rey que hizo lo malo delante del Eterno. Roboam. Va a haber un nuevo rey después de más de 2000 y pico de años, cuando el Mesías vuelva. La monarquía de Israel será restaurada, la monarquía de la casa de Judá. Entonces, ¿qué pasó con Efraín, el reino del norte? Jeroboam muerto, sube un nuevo rey, acaba con la descendencia de Jeroboam, y otra de los castigos que el Eterno le había dado a Jeroboam es que le dijo, aparte de que tu descendencia será eliminada de la tierra, dice, todo este pueblo será esparcido por el resto del mundo. Y aquí es donde entra en escena. Aquí es donde vamos a conocer cuáles son los nombres con los que se lo conocía al reino del norte. Sabemos que se acaban de formar dos casas, las dos casas de Israel, el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur era Judá y Benjamín, y se lo conocía como la casa de Judá. El reino del norte eran las otras 10 tribus restantes, y estas 10 tribus restantes tenían 3 nombres conocidos. Usted puede identificar a estas 10 tribus del norte como la casa de Israel, como Efraín, o como los Benei Yosef, los hijos de José. Cualquiera de estos 3 nombres aplican para el reino del norte. Efraín, la casa de Israel, o los hijos de José. Entonces, debido al pecado de Jeroboam, nuestro Padre, el Dios Todopoderoso, el Elohim de Israel, permite que los asirios conquisten al reino del norte o a la casa de Israel. Y es ahí cuando volvemos a esta pantalla que a mí me gusta mucho, porque aquí empieza la historia. Esta pantalla profética, Jeremías 50:17. Volvemos a Jeremías 50:17 y leemos: rebaño descarriado es Israel, leones lo dispersaron, el rey de Asiria lo devoró primero, Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. ¿Qué quiere decir esto? Pues sencillamente, Asiria lo devoró primero quiere decir que el reino del norte, por el pecado de Jeroboam, fue arrasado por los asirios, quienes los conquistaron, y los asirios tenían una forma de conquista muy diferente a la que tenían otros imperios. La estrategia de los asirios era, cuando conquistaban una tierra, era llevarse a toda la gente más importante del pueblo conquistada y dispersarlos por todo el reino de ellos, porque un reino disperso no puede volver a consolidarse para recuperar su tierra. Entonces los dispersaban por todas las tierras que ellos habían conquistado, y también traían esclavos de otras tierras conquistadas y los asentaban en estos lugares que acababan de colonizar. Entonces se llevaron a la gente más importante del reino del norte y los esparcieron, y a la vez trajeron esclavos de otras tierras conquistadas por ellos mismos y las asentaron en el reino del norte, provocando una mezcla, los samaritanos.
Por eso es que ningún judío no quería nada con los samaritanos. ¿Por qué? Porque los samaritanos eran una mezcla. Eran una mezcla del pueblo de Israel que quedó ahí y de las nuevas conquistas que los asirios trajeron y las asentaron ahí mismo. Entonces había una mezcla y eso eran los samaritanos. Esa era la estrategia de los asirios. Por lo tanto, la mayoría de la gente de las 10 tribus del norte, de la casa de Israel, fueron esparcidas por la tierra. Y nunca más regresaron. Eso es lo peor. Nunca más regresaron. Y aquí dice, Asiria lo devoró primero y Nabucodonosor, rey de Babilonia, los deshuesó después. ¿Qué quiere decir que el rey de Babilonia los deshuesó después? Porque ahora vino Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y conquistó el reino del sur. Asiria conquistó el reino del norte, Babilonia conquistó el reino del sur. Tomó en esclavitud al reino del sur, que eran Judá y Benjamín. Igual se llevó a la mayoría, a la gente más importante, se la llevó como esclavos a Babilonia por 70 años. Pero la estrategia de Babilonia era diferente a la de los asirios. La de los asirios era dispersar para que pierdan la identidad. La de Babilonia era unirlos y ponerlos a trabajar para que paguen, generen impuestos y hagan producir al reino. Eso fue lo que hizo Babilonia. Entonces ellos nunca se dispersaron, siempre estuvieron juntos, unidos. Y después de 70 años, por una profecía dada a Ciro, el rey de Babilonia, que es conquistado por Ciro y Darío, los persas, el imperio, los medopersas, liberan al pueblo o al reino del sur, que eran Judá y Benjamín, los liberan y les permiten retornar a Jerusalén. Estas dos tribus que retornaron después de 70 años de esclavitud en Babilonia, nunca se dispersaron, permanecieron unidas, por lo tanto, ellos nunca perdieron su identidad. Nunca. Y cuando regresaron a Jerusalén, levantaron nuevamente las murallas, reconstruyeron la ciudad. Y a partir de ese momento, del regreso de Judá y Benjamín a Jerusalén, a partir de ese momento se los conoce hasta el día de hoy como los judíos. Pero estamos hablando solamente de dos tribus, Judá y Benjamín, los judíos. Hasta el día de hoy son los judíos. ¿Qué pasó con las otras 10 tribus? Como lo dijimos hace un momento, nunca regresaron. Se fueron al exilio, producto del pecado de Jeroboam. Aquí es donde encontramos sentido a las palabras del Mesías. Yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cuál es la casa de Israel, hermano? El reino del norte, que fue disperso. Las 10 tribus del norte que fueron enviadas al exilio por el pecado de Jeroboam. Por eso es que el Mesías dijo, por camino de gentiles no vayáis, ni donde los samaritanos, ya hablamos quiénes eran los samaritanos, sino ahí más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por lo tanto, la misión del Mesías, que envió a los 12 apóstoles, y fue, vayan y recuperen al remanente de las 10 tribus del norte que están dispersas por el mundo. Como dijo el profeta, aquel que los dispersó, él mismo los reunirá. ¿Quién fue el que permitió que las 10 tribus del norte o la casa de Israel sea esparcida? Fue el Eterno mismo, que él mismo envió a los asirios a conquistarlos por el pecado de Jeroboam. Y dice la profecía que aquel que los dispersó, aquel mismo los reunirá. O sea que la función de reunir a las 10 tribus dispersas por el mundo le pertenecen al mismo que las dispersó. El Eterno es el que va a encargarse de que su pueblo retorne. Porque acuérdense que Yeshua dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil, quiere decir no están acá ahora, están dispersas por el mundo. Y dijo, a las cuales me es necesario traer, muy importante. Por eso es que la misión, y aquí es donde entra en escena el apóstol Pablo, que Pablo es enviado a recuperar a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Yeshua llama a Pablo y le dice, este me es útil para la misión que yo le tengo. Y por eso es que Pablo es llamado como el pastor de los gentiles. Pero en realidad no se está refiriendo a los gentiles en sí. ¿Por qué? Porque Yeshua fue claro en su orden. Yeshua les dijo a los apóstoles, por camino de gentiles no vayáis, ni donde los samaritanos tampoco. Entonces, ¿cómo es que Pablo es el apóstol de los gentiles? Pablo es el apóstol de los gentiles porque gentiles, propiamente dicho, eran todas las naciones de la tierra. Pero las 10 tribus del norte, o la casa de Israel, que fue exiliada por el mundo entero, se gentilizó, se mezcló, fueron consumidas, fueron asimiladas. Por lo tanto, las 10 tribus del norte se asimilaron, quiere decir, se gentilizaron. Por lo tanto, Pablo es enviado, entre comillas, a los gentilizados, podríamos decir más que a los gentiles, o a las 10 tribus que se gentilizaron. Ese es el target, ese es el objetivo de Pablo. Las 10 tribus que se gentilizaron. Pablo es enviado a ellos, porque Yeshua dijo, por camino de gentiles no vayáis ni donde los samaritanos. Por ahora, al Mesías no le interesaban ni los gentiles ni los samaritanos. Por ahora, para ellos hay un plan después. Pero por ahora el plan es primero recoger, traer a la casa de Israel que se gentilizó. Y ahí es donde Pablo es enviado a los gentiles, entre comillas. Pero Pablo tenía que tener alguna forma de cómo identificar a los gentiles, o al menos a la casa de Israel gentilizada. Entonces la clave se la dio Yeshua. Yeshua en su palabra dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Por lo tanto, la clave que Pablo utilizó era predicar a Yeshua, y los que eran ovejas de él se conectaban con el mensaje de Pablo, inmediatamente procedían a teshuvá, a hacer arrepentimiento, y eran reconectados con el reino. Todo aquel que alguna vez ha recibido a Jesús, a Yeshua, en su corazón, como su Salvador, como su Redentor, hermano, es uno de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Somos la manera en que el Mesías nos está reconociendo. Somos el objetivo de Pablo. Nosotros, los que creemos en Yeshua, en Jesús como nuestro mediador, nuestro Salvador, nuestro Redentor, somos el remanente de esas 10 tribus en el exilio, que por el pasar de los años perdimos nuestra identidad por completo y nos gentilizamos y nos asimilamos en el resto del mundo por donde hemos estado rodando. Han pasado miles de años, hemos llegado a distintas partes del mundo, a todo el mundo prácticamente, estamos en todos los rincones del mundo. De una u otra manera hemos ido a parar hasta los rincones más insólitos, producto de la dispersión, de la persecución, de la inquisición, de muchas cosas que nos han hecho irnos cada vez más lejos del reino. Pero la hora de retornar ha llegado, hermanos. Yeshua dijo, a estas ovejas de este redil me es necesario traer. Y el Eterno dijo, aquel que los dispersó, él mismo los traerá de vuelta. No es casualidad que nosotros que amamos a Yeshua como nuestro Salvador, y que ahora empezamos a tener una cierta atracción y empezamos a orar y amar a Israel, no es casualidad, es porque está en nuestra sangre, está en nuestro ADN. Somos las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tenemos que aprender, hermano, a ver a Judá, o a los judíos, como te quieras llamarle hoy, como nuestro hermano mayor. Nosotros somos Efraín, ellos son Judá. La profecía nuevamente está en escena. Judá como el monarca actual, y Efraín como el encargado de reunir a sus hermanos y llevarlos de vuelta. Esa es la misión profética. Esa es la gran comisión
con la que Yeshua le dijo a sus discípulos: id por el mundo, buscad a cada israelita disperso para que haga teshuvá o arrepentimiento. Hermano, es tiempo de que usted recupere sus raíces. Es tiempo de que usted recupere su identidad. Usted no es gentil, hermano. No más. La condición de gentil termina en el momento que usted aceptó a Jesús como su Salvador. No más. Hasta ahí llegó su gentilicio. Ahora usted es reinjertado, como dijo Pablo en el libro de Romanos, reinjertado en el reino. Tú que antes no tenías ni Dios ni promesa, estaba fuera de todos los pactos, ajeno a todas las promesas, ahora has sido injertado. Antes que eras olivo silvestre, ahora has sido injertado en el olivo natural. Eres conciudadano junto con los santos y eres heredero a las promesas de Abraham. Ahora eso cobra sentido, porque nos está diciendo: ustedes que estaban en el mundo gentilizados, ahora que han recibido al Mesías por la sangre de él, son reinjertados en el olivo. Ya no son más gentiles, ahora son Israel. Hermanos, somos Israel, y por lo tanto nuestra identidad hebrea o israelita nos acompaña nuevamente. Ahora somos llamados a heredar las promesas de Abraham, pero también somos llamados a cumplir con los derechos de todo israelita. Guardar la Torá, cumplir los mandamientos, retornar a la palabra de nuestro Eterno, guardar Shabbat, guardar las fiestas y guardar todas las cosas que el pueblo de Israel guarda. ¿Por qué? Porque ya no somos Goyim, ya no somos gentiles, ya no somos dos. Según Ezequiel 37, léalo, somos uno solo, una sola vara en la mano. Judá y Efraín nuevamente juntos, según Ezequiel 37, nuevamente juntos, un solo pueblo, bajo un solo rey y bajo un solo pastor. Hermano, yo espero que este estudio haya sido de edificación para usted. Si usted entiende, si usted entendió esta historia de las dos casas de Israel y entendió que ya no es más gentil, que ya no es la iglesia por un lado e Israel por el otro, sino que es solo un solo pueblo, siempre ha sido un solo pueblo, que van a volver a estar juntos, unidos, un solo reino, un solo rebaño, un solo pastor. Hermano, espero que el Eterno le haya abierto el entendimiento con este estudio y usted entienda de que ahora vamos de retorno a casa. Que tengan un muy feliz Shabbat. Gracias.